tenemos se llama UCN Sin Fronteras y lo que buscamos es acercar un poco a nuestros estudiantes a, pues, a conocer varias partes del mundo. Entonces, la idea es como invitar a varios ponentes de diferentes países y que nos cuenten algo de, pues saco temas importantes como lo es la religión, la idiosincrasia, historia. Hay que tener en cuenta que nosotros somos una universidad 100% virtual, somos pioneros aquí en Colombia en la virtualidad desde el año 1997. Ya llevamos bastante tiempo con esto. Tenemos pues nuestro campus, por así decirlo, sería, pues está ubicado en Santa Rosa de Osos, que es pues como hace parte de Antioquia, Ujú. y también tenemos oficinas en Medellín, en el edificio Coltejer, y, pero todo es 100% virtual. Muy bien. Ya algunos pues trabajadores hacen teletrabajo y ya otras personas pues sí serían a las oficinas, pero los estudiantes sí es 100% virtual. No sé si pues habías escuchado de la Universidad Padre. Sí la he oído mencionar, pero no había tenido ningún contacto con ustedes. Yo soy el No sé, Padre vicerrector me de escucha. nuestra universidad. Perdón, perdón. Jessica, ¿se me escucha? Sí, ya te escucho. Ah, ajá, ahí está mejor. Ahí está ¿Alguien me mejor o podría está confirmar igual. si se me escucha o no? Es que no escucho al Padre. Yo a ¿Aló? ustedes sí los ¿A mí me escucho. escuchan? ¿Ustedes a mí? Ah, padres, Sí me veo que tiene escuchan. problemas con el audio, Padre, Ahora porque no lo sí se escuchamos. escucha. Sí, señor. Sí, padre, Sí, lo Nosotros sí lo escuchamos muy bien. escuchamos. Ah, ok. Entonces puede ser Omar el que Padre, tenga problemas con usted el no escuchar audio. al Padre. Sí, Las escuchamos al personas que padre, están en la escuchamos Sí, oficina. a todos Omar, la escuchamos. a todos los escuchamos. Sí. Jess, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, Sí, yo sí lo escucho. Buenas noches. a todos los El, escuchamos. sí, el que no está Yo no escuchando es escucho a Omar. nadie. Entonces Eso, tienen que Omar. ponerle un mensajito ahí diciéndole, un mensaje interno diciéndole que es el problema del audio. Listo, entonces mientras Omar logra organizar pues el problemita que hay en estos momentos con el audio, me presento padre, yo soy Jessica Marroquín, yo hago parte del área de pastoral de la Universidad Católica del Norte y me uno con la Oficina de Internacionalización para hacer este proyecto en el cual, como se lo explicó Omar, buscamos mes a mes conocer diversas culturas, diversos países. Le damos la bienvenida, también muchas gracias por estar acá con nosotros y para todas las personas que nos están acompañando, ustedes me escuchan, ¿cierto? Sí, yo sí la escucho, Jessica, de lo más bien. Perfecto. Y las personas, para todas las que nos están acompañando, les presento al padre Rodríguez Vargas. Él es director del Observatorio Laudato Si de la Universidad Católica de Costa Rica. También es doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca. Entonces, él nos va a estar dirigiendo, acompañando este espacio, esta gran cátedra. Esperamos que puedan participar, preguntas, ¿cierto? Él está abierto a cualquier inquietud que tengamos. Entonces, padre, el escenario es todo suyo. Acá vamos a estar para lo que necesite, para todo lo que podamos apoyarlo y bienvenido de parte de la Universidad Católica del Norte. Es un placer para mí acompañarlos en esta tarde, en esta noche ya para ustedes, desde San José, Costa Rica. Como ya les indicaron, soy padre Alexis Rodríguez Vargas, trabajo en la Universidad Católica de Costa Rica, precisamente como vicerrector de Relaciones Internacionales y además dirijo el Observatorio Laudato Si. Con Colombia tengo alguna vinculación porque me tocó trabajar allá en Bogotá casi 5 años para el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. Estando allá en el CELAM, entonces estuve varias veces donde tienen ustedes su sede, su edificio, tanto en Santa Rosa como en Medellín. Y me invitaron a que les hablara un poquito acerca de mi país. Pedirle a un costarricense que hable de su país es como pedirle a un paisa que hable de su zona, ¿verdad? Entonces, más bien cállenme cuando ya lleve mucho.
Me imagino que tendremos, no sé, unos 45 minutos, una cosa así. Entonces ahí ustedes me indican. Veo a alguien con la mano, una manita levantada. No, no sé si ya quieren empezar con preguntas o alguna cosa. Tenemos a Evelyn que nos quiere hacer una pregunta. Adelante, Evelyn, para que le demos inicio a la cátedra. La mano se me levantó. No tengo preguntas todavía, pero muchas gracias por el espacio, a la universidad y al padre. Espero aprender bastante de este ratito. Gracias, Evelyn. Yo dije, bueno, esto casi nunca me pasa, que no he empezado a hablar y ya tengo preguntas. Pero bueno, se le levantó la manita. Entonces vamos a empezar. He preparado una pequeña presentación para que me vaya guiando. Y entonces quisiera hablarles primero de la situación del país, de la situación de Costa Rica. Si ustedes pueden ver este mapa ahí a nivel mundial, Costa Rica es ese puntito rojo en Centroamérica. Es un país muy, muy, muy pequeño, pero con características bastante interesantes. Voy a hablarles de algunas de ellas. Nada más permítanme señalarles eh, algunos aspectos de nuestra historia antes de la llegada de los europeos. Si ven esas esferas de piedra y pueden compararlas con las personas que están al fondo de la foto, esa es una de nuestras principales características de los pueblos precolombinos. Eran unas esferas de piedra que ellos iban haciendo y que son de distintos tamaños. Si ustedes buscan esferas de piedra de la cultura Diquis, que es en lo que ahora es el sur del país, ayer se me fue mal con ese cosa. van a ver algunas de estas cosas. Son consideradas únicas en el mundo. Ustedes en ningún otro país van a encontrar algo como eso. Nosotros no tenemos las grandes ciudades que nos encontramos en Mesoamérica, en la zona de México o de Guatemala, que pertenecían a los mayas. Tampoco tenemos las grandes culturas del sur con sus grandes ciudades como los incas, pero esto es algo que no van a encontrar en ningún otro lugar. Es una abstracción ajena a modelos naturales y precisamente el valor es que son esferas de las más grandes de 2,5 metros de diámetro, que pesan muchas toneladas, y las más pequeñitas son esferas que podrían caber en una mano, pero todas con muchísima perfección, talladas en piedra en un momento en que la tecnología no permitía eso. La UNESCO ha considerado estas esferas como patrimonio de la humanidad y la Asamblea Legislativa las ha declarado como uno de los símbolos nacionales. Precisamente por eso empiezo hablando de esto, porque cuando ustedes oyen hablar de Costa Rica, probablemente lo que más van a oír hablar es de la ecología y del verde y de que tenemos en un territorio muy pequeño una gran biodiversidad y un gran porcentaje de la biodiversidad mundial, pero de este tipo de cosas casi nunca oímos hablar. Lo que hoy en día es el territorio costarricense fue descubierto por el propio Cristóbal Colón en su último viaje en 1502, y los asentamientos españoles se inician 20 años después, cuando empiezan a entrar los españoles por la parte norte del país, especialmente. A lo largo de la época colonial, Costa Rica estuvo bajo el dominio español y fue parte del virreinato que en aquel momento se llamaba la Nueva España, y formaba parte de la gobernación de Nicaragua. Entonces nosotros éramos como el país más al sur, más alejado de la capital del virreinato, bueno, país, la provincia más al sur, más alejada de la capital del virreinato, una zona bastante pobre, escasamente poblada. Pero conforme fue avanzando la colonia, cada vez se fue poblando más nuestro país.
Los españoles que llegaban acá tradicionalmente no eran los españoles más ricos, así que no tuvimos experiencia de esclavitud durante la colonia, a diferencia de Cartagena, por ejemplo, donde llegaban los barcos de esclavos, aquí nosotros no teníamos eso. Entonces, en la época de la colonia no teníamos una población afrocaribeña. Nuestra población afrocaribeña vendrá después, vendrá a partir del 1821, cuando empezamos a entrar en el comercio internacional con el café. No vamos a discutir temas de café mejor para no herir susceptibilidades. Lo que sí les puedo decir es que cuando estoy en medio de la zona de Medellín o en estas zonas cafetaleras de Colombia, me siento muy, muy en casa porque yo soy de una zona de puro café. Entonces, los colonos españoles empiezan a explotar algunas de estas cosas y poco a poco el país va creciendo. Cultivos de azúcar, cacao, tabaco, que hoy en día todavía se producen, pero entramos al mercado internacional, ya les digo, con la exportación del café. Y con eso los ingleses construyen el ferrocarril al Atlántico para exportar el café hacia Europa, y ahí es donde llega la primera colonia afrocaribeña. Eran pobladores de Jamaica. Entonces, en la parte atlántica de nuestro país, hoy en día existe una gran cantidad de población afrocaribeña. Si siguen el fútbol y se acuerdan de algunos futbolistas costarricenses, no piensen en Keylor Navas, que no es de esa zona, pero tal vez se acordarán de jugadores como Campbell, Wright, Paulo César Wanchope. Apellidos como estos, notarán que todos son apellidos ingleses. ¿Por qué? Porque nuestra población afrocaribeña venía de Jamaica. En el siglo XVIII empezamos a experimentar cierto crecimiento económico y social y se empiezan a establecer lo que son las ciudades hoy en día. Ahora les voy a mostrar un mapita del país un poco más grande, pero en el centro del país, en la parte alta del país, es donde se junta la mayor parte de nuestra población. 4 ciudades que surgen, la capital, San José, la capital actual, quiero decir, la primera capital, Cartago, Alajuela y Heredia, y alrededor de estas una serie de pueblos. Hoy en día, la mayoría de nuestra población reside en lo que nosotros llamamos el Valle Central o la gran área metropolitana. Nos independizamos el 15 de septiembre de 1821, cuando la Capitanía General de Guatemala se independizó. Entonces nosotros fuimos parte de esa independencia. Tuvimos una brevísima unión con México, con el Imperio de México, pero después en el 23 el imperio se disolvió. Nosotros tuvimos el primer conflicto interno aquí entre las ciudades que querían pertenecer a México y las que querían ser independientes. Y cuando el conflicto acabó, ya México había terminado como imperio muchísimo tiempo antes, pero no nos había llegado la noticia. Y después de eso, fuimos parte de una unión aquí de provincias de Centroamérica hasta que ya esta unión desapareció y nosotros nos convertimos en país independiente. Desde la independencia, Costa Rica ha mantenido una tradición democrática y pacífica. Esa es otra de las cosas por las que pueden haber oído hablar de Costa Rica. Un país tradicionalmente pacífico. Nosotros tenemos más inmigrantes que emigrantes. Los costarricenses salen poco. La población costarricense, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, son algunos miles o cientos de miles, dependiendo de la zona, pero no, ni cientos de miles, no llegaríamos a eso. Sin embargo, la población de migrantes que llegan a Costa Rica, sí, por lo menos componen no sé, nicaragüenses y descendientes de nicaragüenses debemos de tener como 1 millón en nuestro país. Y hoy en día colombianos, venezolanos, haitianos también
constantemente llegan a nuestra patria para formar una población de 5 millones de personas aproximadamente. Ustedes van a decir, pero 5 millones de personas no es nada, ¿verdad? En Bogotá solo hay casi el doble de eso. Bueno, cuando yo vivía allá, Bogotá tenía como 8 millones y medio de habitantes. Ahora no sé cómo andará la cosa. Pero es que es un territorio muy pequeño. Es un territorio de 52.000 kilómetros cuadrados. Y uno de los datos que les llama más la atención a la gente es que no tenemos ejército. El ejército fue abolido en 1948. En el 48 tuvimos el último conflicto armado civil del país. Nosotros lo llamamos la Guerra Civil del 48. Y a partir de ahí, el partido que ganó convocó inmediatamente a elecciones y se han mantenido las elecciones. Incluso desde antes veníamos con un sistema democrático bastante sólido y lo que se hizo fue abolir el ejército. Además, en la constitución que nos rige actualmente, que es la constitución del 49, después de la revolución, se incorporaron todas las garantías sociales para los trabajadores, se creó la seguridad social pública, la educación obligatoria y gratuita. Entonces, lo que otros países tradicionalmente de nuestra región centroamericana invertían en ejército, nosotros lo invertíamos en salud y en educación. Eso hizo que en la década de los 80 del siglo anterior, cuando los otros países estaban teniendo y experimentando guerras civiles, nosotros no teníamos esa situación precisamente por la historia que habíamos tenido. Sin embargo, hoy en día la situación va cambiando. Entonces no les quiero hablar nada más de las cosas bonitas, trataré de ser objetivo, ¿verdad? Costa Rica es una economía pequeña, abierta, y entonces es muy vulnerable a los mercados extranjeros. Pertenecemos a un montón de organizaciones de comercio y a la OCDE y a cosas de estas, pero siempre nos vemos afectados por el vaivén de los mercados extranjeros. Hoy en día estamos enfrentando una situación que para nosotros es nueva. Tenemos elecciones el año entrante, si Dios quiere. Las elecciones aquí son cada 4 años. En las elecciones se elige el poder ejecutivo y el legislativo. Y en este momento, por primera vez en mucho tiempo, están profundamente confrontados. El ejecutivo y el legislativo, el señor presidente actual tiene un estilo de mucha confrontación, de poco diálogo en algunas cosas. Entonces esto ha dificultado la situación. Y la Asamblea Legislativa, que es una asamblea pequeña, 52 diputados para todo el país, está muy fragmentada en partidos. Hasta hace unas 3 elecciones siempre había 2 partidos que dominaban, uno socialdemócrata, el otro social cristiano, y habían sido los partidos que habían ido a la guerra del 48, pero se habían mantenido en un diálogo fuerte y se repartían el poder y el modelo político, social, económico se mantenía. Hoy en día el país ese nivel político muchísimo más fragmentado. Estas relaciones conflictivas entre el legislativo y el ejecutivo entonces afectan las medidas estructurales que el país tendría que tomar. Por ejemplo, tenemos serios problemas de infraestructura. Con una población de 5 millones de habitantes, nuestra flota vehicular es de más de 1 millón de vehículos. Entonces, en un territorio pequeño, con calles que no han sido renovadas, sin un sistema, por ejemplo, de trenes o de metros en las ciudades, entonces tenemos siempre mucho conflicto a ese nivel de infraestructura. Tenemos el segundo Producto Interno Bruto más alto de la región, detrás de Panamá. Sin embargo, hoy en día estamos teniendo también problemas en las áreas tradicionales de educación, de salud,
pensiones, se ha ido transformando la pirámide poblacional. Éramos familias tradicionalmente numerosas. Algunos de los países tal vez se identificarán con cosas como estas, ¿verdad? Crecer uno al lado de los tíos o de los abuelos, ser muchos hermanos. Hoy en día ya no. En mi casa, mis papás, nosotros somos 8 hermanos. De mis hermanos, el que más hijos tiene 6. La que menos hijos tiene 3. Bueno, exceptuando al sacerdote, por supuesto, que no tiene ninguno. Pero de mis sobrinos, ya la mayoría de mis sobrinos no tienen hijos. Y entonces se ha ido generalizando esa tendencia y nuestra tasa de natalidad hoy en día está muy, muy baja. 1.3, una cosa así, es la tasa de natalidad del país. ¿Qué significa esto? Que el tema, por ejemplo, de pensiones se va a dificultar en unos pocos años. Y el otro tema que nos está afectando más es la percepción de la seguridad. Palabras como sicario para nosotros no existían en nuestro lenguaje hace algunos años. Y hoy en día nos acostumbramos a verlo. Desgraciadamente, por la influencia de las drogas producidas en el sur, en Colombia o en Perú, y que venían hacia el norte, entonces nosotros éramos el callejón, éramos la vía por la cual subían las drogas. Con los carteles mexicanos y colombianos llegando a nuestro país, entonces se ha dado una serie de conflictos. Ahorita van a ver algo de cómo vemos nosotros la problemática. Y entonces, si hoy en día alguien habla de Costa Rica, además de todas las cosas lindas que tiene, tendría que ser muy consciente de la polarización del sistema político y de la debilidad de nuestras estructuras. Conocerán ustedes el Latinobarómetro, que es esta oficina de opinión pública latinoamericana con sede en Chile. Ellos sacan informes anuales. Y entonces en el informe del año pasado decían cuáles son para los latinoamericanos los principales problemas que los latinoamericanos describen. Entonces decían economía. Y entonces ahí ustedes ven que, por ejemplo, para el 41% de los salvadoreños, la economía es el principal problema. Para el 40% de los bolivianos, para el 12% de los colombianos. Pero Costa Rica es entre los más bajos. Costa Rica, junto con Chile, el 10%, Uruguay, Costa Rica y Chile, y Brasil con un 7%. Hay desigualdad, hay problemas económicos, pero eso no es lo que la gente percibe como el principal problema. Sigamos viendo algunos otros. Para otros países, el desempleo. Y entonces Paraguay el 18%, Panamá el 15%. Aquí nosotros estamos a media tabla, con un 7%. Algunos de ustedes tienen el micrófono prendido, entonces les agradezco. Padre, no se está escuchando. Está Se está silenciado usted. escuchando, padre. No se Padre, tiene el escucha, micrófono padre. silenciado, padre. Padre, yo creo que tiene el micrófono apagado. Padre, silenció el micrófono. Silenció el micrófono suyo. Ahí, perdón. ¿Ya ahora sí? Ahora sí, ahora sí. ¿En qué momento lo silencié? En Cuando el lo saludé, no me digan. desempleo, en el desempleo que estaban a media tabla, 7%. Ok, gracias.
Denme un momentito. Entonces, les estaba diciendo que según el Latino Barómetro, los distintos países tienen distintas visiones de cuáles son sus problemáticas, ¿verdad? Les presentaba la economía, el tema del desempleo, y entonces Paraguay o Panamá consideran ese como su principal problema. Costa Rica ahí está a media tabla. Pero para nosotros el tema de la seguridad es un problema serio. 30% de los costarricenses van a considerar que el tema de seguridad es el principal. ¿Por qué? Porque esto es percepción y nosotros no estábamos acostumbrados, como les decía antes, a temas como el sicariato o cosas así. El narcotráfico entonces ha hecho que esto sea un problema serio para nosotros. Ahí ven a nivel latinoamericano, ¿verdad? Economía, seguridad, corrupción, educación, salud, medio ambiente. No sé si pueden ver mi cursor donde estoy pasando y entonces ahí ven cómo los costarricenses percibimos sobre todo el tema de seguridad como el tema más complicado. Sin embargo, cuando hablamos de satisfacción de vida, Costa Rica es el país que tiene los niveles de satisfacción de vida más altos de la región, que son niveles bastante altos, dicho sea de paso. Para no hablarles solo, bueno, y el tema de religión, igual que los otros países, dejamos de ser un país católico, y nos hemos ido convirtiendo cada vez más en un país con números variados. Estamos muy cerca de Colombia, ahí donde cerca de la mitad de la población hoy en día ya no se considera católica. El grupo evangélico creció sobre todo en los años 80 y 90, pero se estancó como en un 20 y hoy en día el grupo que crece es el grupo de agnósticos, la gente que dice, yo no sé si hay algo, yo no creo en nada de eso, pero ahí está el tema de religión. Como les decía, este es el mapa del país y en ese mapa ven que la zona del centro es la zona más poblada. Desarrolló mi universidad, y esto es trabajo del observatorio que yo dirijo, un índice a partir de lo que el Papa Francisco plantea en Laudato Si. Y este índice trata de medir a los países originalmente con dos pilares. Hoy en día metimos un tercero, pero estoy presentándoles aquí el original, el bien común y el cuidado de la casa común. Cada uno de esos pilares, a su vez, dividido en distintos elementos, bien común en bienestar colectivo y la eficacia de convertir el crecimiento económico en bienestar colectivo y el cuidado de la casa común en desempeño ambiental y balance ambiental. Tenemos cerca de 85 indicadores que medimos y que tomamos de distintos socios y con esos indicadores entonces vamos viendo la vitalidad, la salud, el aire, la pesquería, también las oportunidades, la educación, el acceso a salud, cosas así. Con todos estos indicadores vamos trabajando con una formulación matemática donde le vamos dando un uso de agregación y ponderación de componentes principales. Cuando nosotros veíamos los resultados del año pasado, hay un desempeño por países y hay países, los que ven más verdes son los que tienen un mejor desempeño. Desgraciadamente van a ver cómo en la región de Centroamérica casi todos los países están más bien con un desempeño bajo. El único que ni se ve, pero que está en verde ahí es precisamente Costa Rica. Los Países Bajos son sobre todo los de el África subsahariana y de Asia en el sur. Y en América Latina, algunos países
con desempeño medio alto, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, otros con medio bajo y los bajos el resto de los países de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y muy bajo Haití. Cuando trabajábamos en estos ejes del bien común y del cuidado de la casa común, empezamos a reflexionar y a decir, bueno, necesitamos incluir algún otro eje, porque nosotros podemos ver cómo está el mundo en bien común y vemos que ahí es donde tenemos los mejores puntajes y cómo estamos en cuidado de la casa común y cómo América Latina, por ejemplo, en bien común, Costa Rica es el país más alto. Uno esperaría que fuera el más alto en cuidado de la casa común, no necesariamente. Fíjense que ahí estamos más bueno, arriba, pero a media tabla. Y algo muy interesante que nosotros medimos es la relación entre el Producto Interno Bruto y el desempeño con nuestro índice. Fíjense que hay países como Qatar, que tiene un Producto Interno Bruto altísimo, pero que está a media tabla en el desempeño del índice, mientras que otros países nuestros están muchísimo más arriba en este desempeño. Estas son las mediciones del año pasado. Este año desarrollamos una nueva herramienta. Y si la herramienta con la que hemos venido trabajando desde el 2007, esta era nuestra cuarta medición, 17. Hicimos mediciones en el 17, 21, 17, 19, 21 y 24, siempre con estos dos pilares. Este año decidimos incluir un tercer pilar y esto nos dio el índice de ecología integral humanista en el 10º aniversario de Laudato Si. Y este tercer pilar es lo que llamamos buen vivir. Y se acuerdan antes cuando les hablaba de satisfacción con la vida o temas como libertad religiosa, o han oído hablar del índice de felicidad. En ese índice de felicidad nosotros también salimos muy bien. Esto lo que nos ha permitido es medir bienestar emocional, armonía social y sentido existencial y espiritual. Cuando nosotros medimos todas estas cosas y vemos una vez más la relación con el Producto Interno Bruto, vemos que lo más importante no es la cantidad de dinero que un país genera. Y eso tiene que ser, sobre todo para ustedes, muchachos, que son estudiantes y que ya son los líderes de nuestros países, pero que más adelante van a tener puestos más importantes todavía. Esto tiene que cuestionarlos, porque si lo único que nosotros nos preocupamos es por tener dinero, eso no nos va a generar felicidad. Vean cómo Costa Rica, Panamá tienen mediciones de buen vivir, de satisfacción de vida, mucho más altas que las de otros países que tienen ingresos económicos más altos. Vean aquí el caso de Singapur, por ejemplo, que está muy por debajo de la tabla. O vean el caso de Irlanda, que con ingresos económicos muchísimo más altos que los nuestros, están prácticamente igual que nosotros o un poquito más bajo. Aquí vean el caso de Panamá. Yo no sé si donde yo muevo mi cursor ustedes lo pueden ver o no, pero donde Panamá está aquí arriba y Turquía es este puntito de aquí abajo. Prácticamente los mismos ingresos económicos, pero una situación completamente diferente en satisfacción y en calidad de vida. Para ir terminando, ¿qué conclusiones podemos sacar? Y estas las tomo de uno de nuestros socios, que son los desafíos que el INCAE Business School, que es una institución de Harvard que está aquí en nuestro país, planteaba para el 25. Decía, los principales desafíos para la región son la educación. Y entonces decía, mientras en Costa Rica se ocupa el lugar 67 entre 170 países, el resto de la región, Honduras 136, Guatemala 129, Nicaragua 151,
El Salvador 120. Entonces, el tema de la educación es un tema fundamental para nuestros países. Por eso tan importante la actividad que ustedes hacen mes a mes de conocer un poquito más situaciones del mundo. El tema de la salud, una vez más, les decía, Costa Rica invirtió en educación y en salud lo que no invirtió en ejército. Entonces nosotros estamos en la posición 36 en el ámbito mundial en salud. Panamá ocupa la posición 62, pero Guatemala la 111 y Honduras la 108. Y finalmente, en ambiente, aquí nosotros hemos perdido espacio y hoy en día estamos en la posición 61. Tenemos que volver a trabajar en este tipo de cosas. Proteger nuestros recursos, incorporar modelos de innovación y compartir recursos con otro tipo de situaciones. Entonces, esto era, muchachos, lo que les quería mostrar un poquito del país. En este momento voy a dejar de compartir mi pantalla y nos quedan algunos minutos por si quieren hacer preguntas o comentarios o si quieren que hablemos de otra cosa, de fútbol, de comida, de cerveza, nada de eso les mencioné, pero de todo eso también podemos hablar cuando quieran conocer algo de Costa Rica. Entonces, nada más les pediría de ser posible que el que quiera hacer la pregunta pueda prender su cámara y su micrófono para verlos y poder hacer sus aportes o sus preguntas, sus comentarios, cualquier otra cosa en la que les pueda servir. No me digan que tengo el micrófono apagado otra vez y que por eso nadie me dijo nada. Eso, Jessica, Padre, adelante. el micrófono está muy bien, tranquilo. No, le damos el paso a las personas que tengan preguntas, dudas. El padre está abierto a resolver cualquier inquietud. Entonces yo creo que debemos aprovechar de este gran ponente para cualquier duda o cosa que queramos conocer de este país. Entonces adelante. Buenas noches, ¿cómo está, padre? Buenas noches, Giovanni, ¿qué tal? Cristian. No, perdón, no es Giovanni, es Cristian. ¿Sí? Eh, Eso. ¿Qué pasó, Cristian? pues, alguna vez escuché como que el tema del agua en Costa Rica es como algo diferente, como que el agua es más potable, algo así, como no lo tengo tan claro. Entonces esa es mi pregunta orientada a eso. Gracias por la pregunta. Sí, tenemos un sistema de agua potable muy extenso. Entonces aquí, aunque usted verá mucha gente con botellitas de agua ahí comprando, la mayoría de nosotros tomamos el agua que nos llega por la tubería, por la cañería normal, que es bastante buena. Sin embargo, perdón, no me estaba escondiendo, estaba poniendo ahí a cargar mi computadora que se me está acabando la batería. Sin embargo, también ahí hay diferencias, ¿verdad? No es lo mismo en el centro del país a zonas donde, por ejemplo, la zona piñera, somos uno de los principales exportadores de piña del mundo. La piña contamina profundamente el tema del agua. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos una mala cultura de agua, porque utilizamos la misma agua para tomar que usamos para los residuos del inodoro, que utilizamos para lavar el carro o para echarle a las plantas. Entonces, gastamos agua de muy buena calidad en tareas que no debería de ser así. Pero en general, el agua es un recurso muy abundante en el país, llueve muchísimo y es un recurso que está al acceso de mucha gente. No sé, Cristian, si esa era como la pregunta. Sí, esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, Cristian, muy amable. Veo a Jacqueline y también veo a Padre, Ángel Levy. padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Me Sí, escucha, padre?
Lo escucho, sí, señor. Quería hacer un aporte, padre, algo que me empató de la cátedra y como pueden ver ahí en la cámara, soy militar activo del ejército de Colombia y escuché esa parte que me impactó que Costa Rica no tiene ejército. La verdad nunca había averiguado sobre los países que no tienen ejército, pero entiendo la intención de pronto en la inversión en otras áreas, pero también sé la problemática que esto a raíz de que no tienen ejército están sometidos, digámoslo así, en terceros que se aprovechan de esta situación y la verdad no tenía ese conocimiento de Costa Rica que no tenían ejército. Me sorprende eso, padre. Sí, Giovanni, es algo que a mucha gente de verdad cuando lo oye por primera vez, y no es una decisión de ahora, como les dije, es una decisión del 48. Hace 70 años tomamos nosotros como país esta decisión, un poquito más. Tiene sus dificultades cuando tenemos como vecinos a Panamá y a Nicaragua. Con Panamá tradicionalmente las cosas caminan muy bien. Nicaragua, ustedes mismos han tenido problemas con San Andrés y cosas así, ¿verdad? Nosotros a veces también tenemos problemas con Nicaragua y en algún momento la situación se calienta más de la cuenta. Y hoy en día, más que eso, el tema de la delincuencia, tanto la delincuencia común como el crimen organizado, nos están golpeando. En en una situación normal, el ejército no debería de cumplir funciones de seguridad ciudadana, aunque en situaciones extraordinarias sí lo hace, ¿verdad? Así que nosotros con nuestra policía tendríamos que velar por estos temas de seguridad. Y ese mismo impacto que vos sentís cuando oís que nosotros no tenemos ejército, lo sentía yo cuando vivía allá en Bogotá. Yo vivía en Usaquén y entonces cerca estaba la universidad del ejército y constantemente veía pasar soldados y había un hospital también y veía pasar muchachos que habían tenido alguna mina o alguna cosa así y entonces eso mismo me impresionaba mucho a mí de la realidad de los países, que es diferente. Ojalá que algún día puedas estar con nosotros y conocer. Dios quiera. Hay un par de manos levantadas, la de Jacqueline León Moreno y luego la de Ángel Levi Obando Torres. Padre, bendecida noche. Para mí es un honor poder esta noche escuchando tan bendecidas palabras y enriqueciéndonos porque nosotros estamos muy cercas, pero la violencia y todo el proceso de drogas y de narcotráfico desafortunadamente a nosotros los colombianos nos ha tildado y nos ha marcado. Pero bueno, yo pienso que cada país siempre somos más los buenos que los malos, ¿no? Y tenemos que seguir en oración. Hoy solamente puedo decirle qué bendecida noche, qué experiencia tan bonita de conocimiento y qué bueno sería poderlo tener acá en nuestro país, pero presencial. La virtualidad para mí ha sido una bendición. Soy estudiante primer semestre de trabajo social. Le pedí a Dios que me regalara una carrera donde pudiera servirle primero a Él, ser humana y el que no vive para servir no tiene vida eterna. Entonces pienso que hoy tengo que decirle gracias por tan bonita enseñanza y gracias también a la universidad. Las gracias también mías, ya que a mí me encantaría, ya les dije, viví en Colombia varios años, entonces siempre que me invitan allá voy con mucho gusto. Hace unas 3 semanas estuve en Bogotá en una reunión, pero cuando pienso en Colombia, donde disfruto más estar es en medio de los paisas. Uno con los paisas, yo con los paisas me siento muy en casa y yo me imagino que no todos son paisas por el tema de virtualidad, pero bueno, sinceramente para mí eso es así. Como usted decía, estamos muy cerquita. El vuelo directo de Avianca entre San José y Bogotá dura 1 hora y 50 minutos.
pero si quieren venir aquí, sí necesitan visa para entrar a Costa Rica y también necesitan vacuna de fiebre amarilla ahora. Si tienen visa de Estados Unidos, no necesitan sacar visa costarricense. Nosotros creemos que los gringos los van a estudiar más que nosotros, entonces no les pedimos esa visa. Pero si no tienen visa de Estados Unidos, sí necesitan sacarla. Y ojalá que como universidades podamos seguir haciendo estas cosas y podamos con los compañeros de Relaciones Internacionales seguir en contacto para firmar algún tipo de convenio. Muchísimas gracias, Jacqueline. Ángel. Hola, padre y compañeros. Pues se me adelantaron algunas preguntas de las que yo iba a hacer. Yo soy colombiano, vivo en la costa pacífica caucana. Tengo hermanos, hermanas allá, sobrinos allá, pero no he podido entrar por el tema de la visa. Y el compañero se me adelantó en la pregunta frente al tema de la seguridad, o sea, cómo la manejan allá. O sea, que no tienen policía, no tienen ejército, pero manejan un control. Y tal vez me perdí bastante porque estaba en otro encuentro virtual de práctica pedagógica, entonces apenas terminé me conecté, pero lo poquito que alcancé a escuchar, muy nutritivo y sí quería conocer bastante, porque tengo varias hermanas allá y tengo como dos, tres hermanas y ellos ya tienen familia allá, entonces quería conocer, pero no he podido entrar por el tema del visado. Pues ojalá que pronto lo puedas hacer, Ángel. Y como les decía antes, tenemos una gran cantidad de migrantes, muchos colombianos, hoy en día venezolanos hay por todo lado, pero tenemos muchos nicaragüenses. Entonces el tema de migración es un tema fuerte para nosotros de recibir gente. No tenemos ejército, sí tenemos policía. Si hay un cuerpo de policías, hay policía judicial y hay las policías en algunos municipios y también la policía que llamamos la fuerza pública, que es la policía que cuida el país, cuida fronteras y cosas así. Entonces, repito, ojalá que algún día puedas venir. Y cuando ya aquí, la pregunta anterior, el comentario anterior decía, una bendecida noche, debí de haber empezado por ahí, una bendecida noche también para ella y para todos, y cada uno desde su sensibilidad y desde su relación con Dios, que disfruten también esta vida que el Señor nos regala. Veo a José Daniel Londoño con la mano levantada. Padre, cordial saludo. Usted nos hablaba que Costa Rica es reconocido por su gran biodiversidad. Quería que nos ampliara un poco esto, cómo preservan, tienen parques nacionales, o cómo hacen para proteger tanta biodiversidad. Gracias, padre. José Daniel, muchísimas gracias por la pregunta. Me parece, igual que todas las anteriores, una pregunta muy oportuna. Nosotros lo que hicimos fue que eh, por un lado, tenemos un regalo de Dios, o sea, no hay un mérito exclusivo de nuestra parte. Si ustedes escriben Biodiversidad de Costa Rica ahí en el buscador de sus computadoras, Wikipedia dice, con 51.100 kilómetros cuadrados, Costa Rica es considerado uno de los 25 países más biodiversos del planeta. Es en este pequeño territorio se supone que habitan más de 500.000 especies. Esto representa el 6% de la biodiversidad mundial. ¿Por qué? Repito, porque el Señor fue muy bueno con nosotros y nos regaló todo eso. ¿Cómo lo hemos mantenido? Al centrarse la población en el interior del país, y a pesar de ser un país pequeño, entonces pudimos conservar zonas que eran territorios prácticamente vírgenes. Cuando la población empieza a extenderse,
a mediados del siglo pasado hacia esas zonas, entonces el gobierno decide crear un sistema nacional de parques y áreas de conservación. Muchos de estos parques son pertenecientes al país, al Estado, y otros son privados, reservas y zonas privadas. Entonces, lo que se ha hecho es eso, mantener esta zona, y cuando veníamos creciendo en deforestación, hubo un momento, y fue uno de nuestros éxitos, detener la deforestación y más bien empezar con muchos programas de reforestación. Lo que hablábamos antes del agua, lo que les estoy contando de la biodiversidad, es un país muy fértil porque somos zonas muy volcánicas. Es un país con muchos microclimas, entonces eso favorece también la biodiversidad. Todas estas situaciones, repito, no son mérito nuestro, nosotros no inventamos el agua caliente, pero sí las hemos logrado mantener en los últimos años. Esto hace que temas, por ejemplo, como la minería, tenemos una discusión con algunos que dicen que hay que buscar petróleo, que hay que sacar el oro, y la minería a cielo abierto está prohibida en Costa Rica, porque creemos que nuestro tesoro pasa por este tipo de cosas. Eh, Hoy en día, con el país que les hablé, polarizado en política, estas cosas podrían cambiar, pero hasta la fecha ha sido un éxito de nuestro país. Entonces, eso podría señalarle sobre el tema de biodiversidad. 6% de las cosas que hay en el mundo están aquí. Ya vieron según Wikipedia cuántas especies, 500.000 de especies, contando aves y insectos y plantas y todo lo demás. Entonces es de verdad un regalo. Cuando yo era más joven, uno de mis hobbies era ir a la montaña y caminar por la montaña. Ahora lo hago menos, siempre trato de hacerlo, pero ya no tengo tan chance. Entonces, yo soy un enamorado del país. Dicen que ya estamos terminando. Entonces, Jessica. Padre, yo quiero hacerle una preguntita. Frente al tema del deporte, pues sabemos que Costa Rica le ha ido bien y es bueno en el tema del fútbol, pero ¿qué otro deporte, digamos, predomina en este país o que sea pues importante? Ajá. Interesantemente, en el boxeo, sobre todo en el boxeo femenino, tenemos en este momento 3 campeonas mundiales profesionales de boxeo. A diferencia de los otros países de Centroamérica, sobre todo Panamá y Nicaragua, que juegan mucho béisbol, nosotros o sea, tenemos béisbol, pero no tenemos un béisbol de altísima calidad. Entonces es más bien el atletismo, el boxeo y el ciclismo. Hemos tenido ciclistas profesionales que corren junto con los colombianos allá en Europa, pero somos muy buenos en ciclismo de montaña. Hoy en día están surgiendo otros deportes imagínense, con la cantidad tenemos costas en los dos lados, ¿verdad? Entonces, con esa cantidad de costas, los surfistas costarricenses son buenos, a nivel mundial. Estamos ahí compitiendo. Creo que esos serían como algunos de los casos principales. Uno de los atletas paraolímpicos, el campeón de 100 y 200 metros planos en las últimas Olimpiadas, es un costarricense, es un muchacho que tuvo un accidente en moto y perdió su pierna, entonces corre con una prótesis y es un balazo bien para correr. Entonces hay distintas expresiones de deporte. Aquí es muy normal, así como allá en Bogotá hacen la ciclovía, aquí los fines de semana también es muy normal ver a la gente corriendo en la calle y andando en bicicleta y cosas así. Pero los costarricenses diríamos que el deporte rey es el fútbol, y hemos pasado mejores épocas, por ejemplo en el Mundial de Brasil, que llegamos ahí hasta cuartos de final y perdimos en cuartos de final en penales con Holanda, con un entrenador colombiano, de hecho sea de paso.
Pero hay distintas opciones de deporte. Muy bien, ya van siendo las 7, yo creo que teníamos como una hora disponible, entonces Sí, quiero darles padre. las gracias. Y de verdad, los colegas de Relaciones Internacionales, ahí tienen mi correo, mándenme un correo y vemos a ver si hacemos algún convenio o alguna cosa y cómo podemos trabajar juntos. Claro que sí, padre, de eso se Ujú. trata y me parecen muy bonitos esos espacios porque fortalecen mucho las relaciones entre instituciones. Sí, Muy bien. padre, de antemano le damos las gracias. Creo que fue una información muy útil desde diferentes aspectos, la cual nos permitió conocer desde diversas áreas de Costa Rica. Entonces yo creo que todos desde nuestro interés nos fuimos con cosas nuevas, con aprendizajes. Entonces mil y mil gracias. También antes de que nos vayamos, recordarles que esta cátedra queda grabada y la vamos a estar publicando para las personas que no alcanzaron a estar en todo el espacio, la puedan ver, puedan conocer esos espacios que digamos no pudieron estar. Y también en el chat les dejamos 2 enlaces de asistencia para que por favor diligenciemos los 2, en especial el del área de pastoral y bienestar, porque para los becarios ahí es donde vamos a tener presente para el tema de las obras, listo, para que también lo tengamos pues ahí en la mano, y también diligenciar el otro que es importante para la asistencia de los eventos. Muchas gracias, padre, de antemano mil gracias. Esperamos contar con usted en otro momento y acá estamos para lo que necesite también. Igualmente, disfruté mucho el espacio. Gracias por la atención de todos los estudiantes, por sus preguntas, sus aportes y aquí estamos para servirles también. Que Dios me los bendiga y que pasen todos muy feliz noche. Padre, muchísimas gracias y a todos por este espacio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, padre. Hasta Hasta luego. luego, que estén muy bien. Gracias, padre. Muy bien. Chao. Gracias. Gracias.